Buenos días, me llamo María Verónica Guanibo Pires, soy estudiante del cuarto año C en el Colegio San Agustín del Marqués y hoy les voy a hablar acerca de las reacciones de sustitución. En primer lugar tenemos que saber qué significa una reacción de sustitución, puesto que esta es cuando un átomo o molécula determinados se desplaza con el objetivo de sustituir a otro átomo o molécula. Dentro de la química inorgánica existen dos clasificaciones principales, que es la que veremos en este video. Por ejemplo, tenemos la sustitución simple, en donde un compuesto AB reacciona con un elemento C en estado libre y teóricamente este elemento C es mucho más reactivo que este elemento A, por lo tanto es capaz de desplazarlo y sustituirlo, dejando al elemento A en estado libre y el elemento C se une al elemento B para formar el compuesto BC. Para que este desplazamiento se lleve a cabo hay que tener dos puntos en consideración. El primero es que el elemento tanto C como A sean de la misma naturaleza, es decir, que los elementos metálicos que son capaces de formar cationes solo pueden desplazar a aquellos metales que también son capaces de formar cationes. En este caso yo elegí un conjunto de elementos metálicos los cuales tienen esta capacidad, teniendo al litio, al potasio, al bario, al calcio, al magnesio, al aluminio, al manganeso, al zinc, al cromo, al hierro, al cobalto, níquel, estaño, el cobre, la plata, el mercurio, el platino y el oro. Como podemos ver, también aquí tenemos el hidrógeno, que a pesar de que no es un elemento metálico, es capaz de formar un catión con carga positiva más 1. Y en el caso de los no metales, es el mismo caso en donde aquellos no metales que son capaces de formar aniones solo podrán desplazar o sustituir a aquellos otros no metales que sean capaces de formar aniones. En este caso yo elegí estos 4 halógenos, que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, en los cuales son capaces de desplazarse entre sí. Sin embargo, otro punto que también tenemos que tener en consideración para que un desplazamiento se lleve a cabo es que, como se dijo anteriormente, este elemento C sea mucho más reactivo que el elemento A. Por lo tanto, esto es determinado por algo que se llama serie de reactividad, la cual ordena a ciertos elementos que se comportan en el ámbito de reactividad dentro de diversos tipos de reacciones, incluyendo las reacciones de sustitución. En el caso de los metales, por ejemplo, tenemos esta tablita que ya de por sí tiene todo este conjunto de elementos ordenados, siendo el litio el más reactivo de todo este conjunto y el oro el menos reactivo de todo este conjunto. Por lo menos, tenemos aquí este primer ejemplo en donde el compuesto del cloruro cúprico reacciona con el elemento zinc en estado libre. Sabemos que tanto zinc como cobre el cobre actúa como compuesto A y el zinc como el C, por lo tanto son los elementos a desplazarse. Como segundo punto tenemos que averiguar si el zinc es capaz de desplazar el cobre mediante la reactividad. Tenemos que el zinc está aquí y el cobre está por aquí. Como podemos ver, el zinc es muchísimo más reactivo que el cobre, por lo tanto es capaz de llevar a cabo el desplazamiento, quedando cloruro de zinc más cobre en estado libre. En el caso del desplazamiento del hidrógeno, como ya se mencionó antes, por lo menos en esta tabla, solo son capaces de desplazarlo este conjunto de elementos metálicos. Sin embargo, todos aquellos elementos que se encuentren por delante del hidrógeno serán capaces de desplazarlo. Es decir, que los elementos que van desde el estaño hasta el litio serán capaces de desplazar el hidrógeno sin ningún problema en una reacción de este tipo. Mientras que aquellos que están por detrás del hidrógeno, es decir, los que van del cobre al oro, no serán capaces de desplazar a este hidrógeno, por lo tanto no se llevará ninguna reacción de sustitución simple. Por ejemplo, tenemos este segundo caso, en donde el ácido clorhídrico reacciona con el elemento aluminio. Sabemos que tanto el hidrógeno como el aluminio pertenecen a una misma naturaleza y bueno, tenemos que nuevamente rectificar si el aluminio es capaz de desplazar el hidrógeno para que se lleve esta sustitución simple. Tenemos que el aluminio está aquí y el hidrógeno está aquí, viendo que efectivamente el aluminio está por delante del hidrógeno.
quedando como resultado cloruro de aluminio más hidrógeno en estado libre. Por lo menos con el caso de los no metales, de los halógenos, el orden de reactividad está determinado por su posición en la tabla periódica, ya que entre más arriba esté un elemento, más reactivo será, y entre más abajo, menos reactivo. En este caso, con estos 4 halógenos, tenemos que el más reactivo de todos es el flúor, precedido por el cloro, precedido por el bromo, y de último tenemos el yodo, siendo este el elemento menos reactivo. Por lo menos tenemos este tercer ejemplo, donde el yoduro de sodio reacciona con el elemento bromo en estado libre. Tenemos que tanto bromo como yodo pertenecen a una misma naturaleza. Ahora tenemos que ver si el elemento bromo es lo suficientemente reactivo para poder desplazar al elemento yodo. Tenemos que el bromo está por aquí y el yodo está por aquí. Nos damos cuenta de que el elemento bromo es un nivel más reactivo que el yodo, por lo tanto es capaz de llevar a cabo este desplazamiento, quedando como resultado bromuro de sodio más el elemento yodo en estado libre. Eso por una parte. Con la sustitución simple tenemos la segunda clasificación, que también es importante, de las reacciones de sustitución, las cuales se llama sustitución doble, en donde dos compuestos, un compuesto AB y un compuesto CD, reaccionan con el fin de que un participante de cada compuesto se desplacen entre sí e intercambien de elementos compañeros, quedando como resultado un elemento AD y un elemento CB. Son compuestos, como pueden ver, diferentes a los iniciales. Este tipo de reacciones de sustitución doble se pueden presentar de 3 maneras, los más comunes. La primera manera puede ser en forma de precipitado, es decir, en donde dos sustancias diluidas en solución acuosa homogénea reaccionan para formar un compuesto sólido, un compuesto insoluble en agua. Tenemos este primer ejemplo en el que el nitrato de plata en solución acuosa reacciona con el cloruro de sodio en solución acuosa. Si estos dos compuestos reaccionan entre sí, tendremos como resultado que el cloruro de plata se presenta en estado sólido y el nitrato de sodio se presenta en solución acuosa. Como podemos ver, tanto el cloro como el nitrato se desplazaron entre sí, quedando el cloro con la plata y el nitrato con el sodio. Como segundo ejemplo de este tipo de sustitución doble, tenemos las reacciones en neutralización. Es decir, cuando un ácido reacciona con una base para formar una sal nueva acompañada con agua. Tenemos este ejemplo, que es el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio, para finalmente formar cloruro de sodio y más agua. Como podemos ver, fueron el sodio y el hidroxilo, los cuales intercambiaron, se desplazaron entre sí, quedando el sodio unido con el cloro y el hidroxilo unido con un hidrógeno. Como tercer ejemplo tenemos la suma de sales, ya sea la suma de 2 sales oxisales o suma de 2 sales aloideas. Tenemos, por ejemplo, estas 2 sales aloideas en donde el sulfuro férrico reacciona con el yoduro platínico. Cuando esta reacción ocurre, tenemos que, como producto, se forma el sulfuro platínico y el yoduro férrico. Como nos podemos dar cuenta, fueron el hierro y el platino los cuales se desplazaron entre sí, quedando el platino, en lugar de estar unido al yodo, se unió al azufre. Igualmente con el hierro, en lugar de estar unido con el azufre, se unió al yodo. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mi exposición.